Hola amigos, bueno, hoy es 9 de octubre de 2019. Les tengo muy malas noticias a todos los que piensan que la domática está tendiendo a desaparecer. Totalmente malas noticias. La verdad es que hoy por hoy uno entrando a cualquier tipo de audiencia para imputación de cargos o para los escritos de acusación, pues uno tiene que conocer y manejar muy bien el tema de la domática penal. Bien, hoy voy a tomar esta videoconferencia en algo demasiadamente importante para ustedes en domática. Voy a manejar a la comisión por omisión y me voy a referir a una sentencia, radicación 35113 del 2014, que es el caso del general Humberto Uzcategui. El caso de Mapiripán, la masacre ocurrida por personas del grupos de autodefensas paramilitares para el año de 1997. Bueno, muy bien, les habla Miguel José Escobar Jiménez, creador del canal en YouTube Derecho Penal para Todos. Síganme durante estos minuticos y socialicemos esto que para ustedes, mis queridos amigos, es muy importante. Bueno, muy bien. Entonces, el caso, para poderlo abordar, porque la decisión de la Corte Suprema de Justicia en este asunto, sobre todo el salvamento de voto, es radical. Y miremos los siguientes aspectos. Esta decisión es del magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. El caso del general Uzcategui, quien fuera juzgado como autor por la posición de garante en un delito de comisión por omisión o los delitos conocidos de omisión impropia. Allí en el tablero pues aparece todavía algunos aspectos relacionados con la decisión que revisé de la Corte Suprema de Justicia sobre el error. Entonces, dogmáticamente, pues también nosotros tenemos mucha confusión al respecto. Sin embargo, pues si lo miramos así un poco más detenidamente, vamos, creo yo, a comprender mejor la situación. Entonces aquí esto es trascendental. El artículo 32 pues habla del error el error de tipo y el error de prohibición. Artículo 32, numeral 10 y el numeral 11. Allí se concreta entonces en el primero el tema del error de tipo, como lo miramos, y que aparece acá en el tablero, en el margen izquierdo, como el numeral 11 que trata el tema del error de prohibición. Pero como el error de prohibición tiene error de prohibición directo y el indirecto, les decía así muy brevemente en la clase anterior que dogmáticamente nosotros, o nuestro código, la ley 599 del 2000, en el artículo 32, numeral 10, recogió lo de la teoría limitada de la culpabilidad para solucionar el tema del error invencible, el error de tipo invencible y el error de tipo vencible. Entonces, si es invencible, pues la situación resulta atípica porque el dolo es uno de los elementos del tipo objetivo. Entonces, si no hay dolo, desaparece el tipo penal. Eso fue trasladado por parte de la escuela finalista. Les decía sobre los esquemas en teoría del delito, cuando mirábamos lo del esquema clásico, el neoclásico, el finalismo, que toda conducta, pues, para que entendamos que debe ser típica, antijurídica y culpable. Entonces, eso del dolo y la culpa hacía parte de la culpabilidad. Hoy por hoy ya no hace parte de la culpabilidad, porque solamente hace parte de la culpabilidad es el juicio de reproche y el conocimiento actualizado de la culpa, de la antijuridicidad. Eso es muy importante y es trascendental para poder entonces entender, mis queridos amigos, que el dolo ya hace parte del tipo subjetivo, del tipo, como tal. Entonces, si en el caso del error invencible,
pues terminará siendo una conducta atípica porque anula el dolo. Pero si es un error vencible, es decir, que estaba en posición de superarlo, la parte debe responder, o el sujeto debe responder, es por el remanente, es decir, por el delito culposo. Así lo establece el artículo 32. Trátese de error de tipo o trátese del error de prohibición indirecto en relación pues con cuando se trata de la existencia de causales objetivas de ausencia de responsabilidad, e inclúyase allí entonces tanto las causas de justificación como las causales de inculpabilidad. Entonces, así se resuelve de esa manera frente al error de tipo. Pero cuando se trata del error de prohibición, como decía, el error de prohibición directo, que es en sí el desconocimiento del tipo, de la norma como tal. Entonces, ahí sí encaja en el artículo 32, numeral 11, y si el error es invencible, pues igualmente se queda anulada la acción, pero si es vencible, se debe sancionar es por dolo atenuado. Además de eso, se examina si está la persona en posición de actualizar la conciencia de la antejuricidad, es decir, conocer si desde su punto de vista como tal, pues estaba entonces consciente de que esa norma existe, que es una norma prohibitiva. Allí me adelanto a decirles pues que el asunto, pues revisando al maestro Jesús Orlando Gómez López en Teoría del Delito, quien aborda el tema en relación con el error de tipo y el error de prohibición, pues dice que hoy por hoy nuestra legislación actual, la ley 599 del 2000, pues señala que el tema del error de tipo se resuelve pues en el numeral 32, artículo 32, numeral 10. Hay también el error de prohibición indirecto, porque la norma indica, así muy textualmente, dice que el hecho constituye, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o... Es decir, que la norma existe, la norma prohibitiva exista y sus elementos como tal, pues ya saben muy bien ustedes cuáles hacen parte de los elementos del dolo. Entonces hablamos de la tipicidad subjetiva y la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. O que no concurran los presupuestos objetivos de una causal de que excluya la responsabilidad. Por eso el maestro Jesús Orlando dice que al hablar de ausencia de responsabilidad incluye tanto las causas de justificación como las de inculpabilidad. Y entonces resuelve por el remanente si es vencible ese error con el delito culposo. Bueno, entonces eso obedece a la teoría limitada de la culpabilidad del finalismo. Mientras que el numeral 11, hace referencia y retoma según el esquema finalista sobre la teoría estricta de la culpabilidad, que es si es vencible ese error, se impone un dolo atenuado. Y esto tiene una importancia enorme, ese error de prohibición directo allí en el numeral 11, porque ahora voy a pasar a ya pues a abordar el tema del caso de Mapiripam con el general Uzcategui, porque la conducta fue condenado como autor por posición de garante, o sea, comisión por omisión o omisión impropia, y también cabe, desde ahora les digo, que en normática penal el error de tipo también se puede presentar y el error de prohibición se puede presentar para los delitos de comisión los delitos de omisión propia y los delitos de comisión por omisión, o sea, omisión impropia. Normáticamente cabe esa posibilidad. Y es más, si ustedes leen ese salvamento de voto, que les invito a que lo hagan por lo que es fructífero, cosechoso en el tema del el error de prohibición frente al el error de tipo y el error de prohibición frente al tema pues de los delitos de comisión por omisión, que pues para nosotros o para muchos
resulta un tema muy complicado, muy álgido, pero a la hora de la verdad no. Y es que en la casuística, y reitero, en casuística suele pasar que uno se topa con situaciones en las que las soluciones las tiene allí para resolver dogmáticamente. Por eso es que hago énfasis e insisto de que esto lo debemos conocer muy bien al pie de la letra, saberlo manejar, porque de allí es que usted puede tener una buena resolución de su caso. Bien, ahora sí pasemos entonces a esto del delito de comisión por omisión. El Código Penal del 80, en el artículo 21 establecía de que también debe responder la persona que teniendo el deber jurídico de evitar un resultado, no hacerlo equivale a producirlo. Por eso es que entonces, hoy por hoy, se considera que cuando la norma habla en el artículo 25 que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Entonces, el equivalente a de la conducta omisiva es cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado y no se hace. Pero resulta de que en esa transición estoy hablando del Código Penal del 80. En el Código Penal del 80 no se decía nada en relación de la posición de garante. Había que interpretarla, había que acudir a la jurisprudencia, a la doctrina, para comprender cuándo se estaba ante una posición de garante. Como el artículo, bueno, aquí no está, el artículo 10º del Código Penal de la Ley 599 de 2000 dice muy claramente lo siguiente. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. Inciso segundo, en los delitos de omisión, también el deber tendrá que estar consagrado y limitado claramente en la Constitución política o en la ley. De antemano, el artículo 95 de nuestra Constitución política establece claramente, ya deriva unas obligaciones desde el punto de vista de la solidaridad. Dice, la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todas están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano, primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Ya por ahí tenemos una fuente constitucional como un deber que se tiene frente a ciertas situaciones, pero el artículo 25 de nuestra codificación de la ley 599 del 2000 fue más allá y ahí sí ya estableció claramente entonces cuáles son las posiciones de garante. Entonces, para que ustedes me entiendan, les permito leer lo propio. Dice, inciso segundo, dice, artículo 25. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Esa es una equivalencia, es decir, este texto como está allí era el mismo artículo 21 del Código Penal del 80, modificado y adaptado ya más, pero es lo mismo. Quien tenga el deber jurídico de impedir un resultado dañoso o a un bien jurídico y no lo haga, equivale a producirlo. Y en este caso entonces dice, estando en la posibilidad de hacerlo. Por eso hay unos elementos que vamos a ver ahora que son importantes. Queda sujeta a la misma sanción. Entonces, si usted hace, y en este caso, si no hace, teniendo el deber jurídico, equivale a producirlo y es la misma sanción entonces. Por eso se conoce tal como una comisión por omisión. A tal efecto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido
o que se le haya encomendado como garante de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Y dice así, son constitutivas de posiciones de garante de las siguientes situaciones. Miren, aquí es importante que ustedes lean una sentencia SU 1184 del 2002 del doctor Eduardo Montealegre Linet, porque comenzamos a manejar este tema de la endomática de la imputación objetiva. Entonces, la creación de un riesgo puede obedecer entonces a una competencia por organización o una competencia institucional. Hay unos deberes entonces positivos que surgen de ciertas fuentes, como también entonces habrán otros deberes que surgen de acuerdo a la asunción de un riesgo, a asumir un riesgo, o si se crea un riesgo antijurídico. Entonces, en la sociedad, y por eso allí pues viene todo lo de Günther Jacobs, pues se crean ese tipo de responsabilidades y de posiciones de garante, de las cuales se pueden generar conductas que equivalen a cometerlas por acción. Entonces, acción o por omisión, de no hacerlas equivale a producirlas. Entonces, de hecho, miremos lo siguiente, dice así: en numeral primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Eso se llama asunción de un riesgo. ¿Qué puede decir aquí un ejemplo? Asuma voluntariamente la protección real de una persona, la niña que está contratada en la casa para que haga los oficios domésticos. Entonces, si en ese caso, la niñera, un ejemplo, entonces si la niñera asume ese riesgo frente a ese menor, porque ahí hace parte pues de la comunidad ya, de esa relación que surge por esa solidaridad que asume, entonces entra a responder de cualquier lesión que se produzca, pero tiene que haber unos elementos como pasaré a indicarlos ahora. El numeral segundo dice: cuando exista una estrecha comunidad de vida entre las personas. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay un matrimonio, cuando está frente a una relación paterno-filial, y cuando hay confianza y cuando hay unos deberes del Estado. Entonces se dice que allí en ese caso también surgen entonces ese tipo de responsabilidades. El tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Y el cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente, como el señor que abre un hueco en su casa, al frente de la casa, pero no toma las precauciones a fin de evitar que alguien caiga y se lesione allí. Eso puede encajar aquí en la creación precedentemente de una situación antijurídica de riesgo. Entonces el parágrafo ya limita a esto. Estos numerales solamente se tendrán en cuenta en relación con conductas punibles que atenten contra la vida, libertad de la individual, la libertad de información sexual. Bueno, eso como un abrebocas de lo que estoy aquí indicando, pero tomé pues unos datos muy interesantes por parte del salvamento de voto de esta sentencia que les refiero, la 35113 del 2014, que es interesante socializarlos. Entonces, así se dice. Y permítanme lo siguiente: en todo caso dice, en orden a que concurra la imputación objetiva del resultado, deben concurrir los elementos del tipo objetivo. Miren ustedes esto, interesante. Esto cabe tanto para los delitos de acción como para los delitos de comisión por omisión. Entonces, para que se dé el tipo objetivo, ¿qué se exige? Estoy hablando de la comisión por omisión. Primero, la existencia de una situación que obligue a actuar. 2. La ausencia de la acción ordenada por la norma o por la imposición de un deber. Bueno, ahí entonces calza el artículo 25 de nuestro Código Penal. Y tercero, dice la capacidad de actuar en la situación concreta, es decir, estar en las condiciones físicas y psicológicas de cumplir con la acción ordenada.
Cuarto, y esto es importante, la probabilidad casi certera de que con su acción se habría evitado ese resultado. Y quinto, que ostente la posición de garante. Entonces, aquí dice lo que se traduce en que asista el deber jurídico de actuar en la situación concreta de acuerdo con los lineamientos referidos en el párrafo anterior. Es decir, volvemos otra vez a la posición de garante del artículo 25 como están ahí señaladas. Y en cuanto al tipo subjetivo, miren ustedes, ha de concurrir el conocimiento de la situación típica, todos los elementos del tipo objetivo, y la conciencia de la propia capacidad de acción, lo que se traduce en el conocimiento actual de que el obligado está en condición de salvaguardar el bien jurídico. También hay que mirar entonces, ya esto es en cuanto a tipicidad, porque cuando siempre usted va a revisar pues el tema de la conducta punible, que es típica, antijurídica y culpable. Si aborda la antijuridicidad, dice, también habrá de verificarse la antijuridicidad de la conducta, la cual se concreta en la producción de un daño concreto del bien jurídico tutelado propio de los delitos de resultado. Y que el ordenamiento jurídico nacional en principio se limita a las conductas que atentan contra la vida y la integridad personal, la libertad individual y la información sexuales. Entonces hay delitos de resultado, claro, dogmáticamente sabemos cuáles son los delitos de resultado. El homicidio y el delito sexual hacen parte de ellos, porque así lo limita entonces el artículo 25 en su parágrafo. Y ya en cuanto a la culpabilidad, que también se examina, lo mismo para la acción, para la conducta punible de acción, dice, y en cuanto a la culpabilidad, los elementos de la misma se conforman así: el sujeto activo tenga la capacidad de culpabilidad, es decir, que sea imputable. Cuando miramos el escrito de acusación siempre dice, no, la persona está en capacidad de comprender los hechos que está cometiendo. Conocimiento actualizable de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Conocimiento actualizable de la antijuridicidad. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque mire que esto va concatenado con el numeral 11 del artículo 32. Recuerde que cuando se habla de dice así: se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Entonces aquí van a revisar esto del tema de la conciencia de la antijuridicidad, si es consciente de la licitud. El error, dice, si el error fuera vencible, la pena se rebaja a la mitad. Inciso segundo, para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Eso lo tiene que examinar el fallador, el juzgador. Y por último dice, en cuanto a esa posición de garante, también hay otras exigencias aquí, que dice la Corte lo siguiente: cualquiera sea la posición garante que sustente y la fuente de las mismas. Ahí vuelvo otra vez al artículo 25, recuerden ustedes, entonces si se asume el riesgo, el tema de si hay asunción del riesgo, que es el numeral primero, cuando se tenga estrecha comunidad de vida entre las personas, cuando se emprenda la realización de actividad riesgosa o cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo. Eso se tiene el deber jurídico. Ahí está la posición de garante frente a esas situaciones. Dice, de todas formas, este modo de imputación exige dos puntos. Lo siguiente: primero, la creación de una situación de riesgo por parte del garante, de un tercero o de un factor de la naturaleza, oigan esto, de la que se surja para él el deber de actuar en el salvamento al bien jurídico en peligro. Es que no solamente una situación de riesgo puede crearse por el agente, o sea, por el sujeto. También puede ser un tercero o la naturaleza, oígase bien. Entonces, hay allí situaciones que calzan, ¿no? El padre de familia que tenga, por ejemplo, un revólver en la casa y lo haya dejado expuesto y su hijo menor de edad lo toma y se causa lamentablemente un disparo,
¿quién entra a responder? Pues el padre de familia, pero ante esa creación de ese riesgo, y él es el que lo generó. Pero hay otros riesgos también que pueden surgir de terceros. ¿Qué tal si, por ejemplo, llega un amigo a la casa de él y ese viene armado y es el que deja imprudentemente el arma por ahí al alcance de un menor de edad, y entonces no toma precauciones el padre, sabiendo de que su amigo está armado y no evita un riesgo? En esas condiciones, si pasa algo lamentable, pues diríamos nosotros que entonces calza la situación de que un tercero es el que ha generado ese riesgo. Y también puede haber riesgos que los genera la naturaleza. Segundo, que la gente no realice esa acción que está obligado a ejecutar. Es que él tiene la obligación de realizar la acción. Tercero, el garante tiene que contar con la posibilidad de realizar esa acción que se le exige, para lo cual ha de estar presente dos puntos lo siguiente. Entonces, él debe estar ponga cuidado esto, a la posibilidad de realizar la acción, posibilidad. ¿Cuándo pasa eso? Entonces, en el siguiente ítem, el conocimiento acerca de que el resultado se va a producir. Él tiene el conocimiento. En el caso del amigo que entra a su casa, ¿cómo no se va a dar cuenta él que al dejar el arma al alcance de algún menor de edad y él no toma la precaución de guardarla, pues se puede generar ese resultado? Otro ítem, la posibilidad de contar con los medios para evitar el resultado. ¿Por qué no la guardó en un cajón o en el armario? ¿Por qué no la descargó? Tercero, la posibilidad real y material de evitar el resultado. Es decir, si hipotéticamente el garante contaba con esa posibilidad fáctica, como para concluir que debe haberse desplegado la acción omitida, de haber desplegado la acción omitida, se habría neutralizado el riesgo o evitado la lesión al bien jurídico. ¿Sí? Ahí eso es importante. Mire, entonces, la posibilidad real y material de evitar el resultado. Claro, él estaba en la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo no lo iba a hacer? Dogmáticamente, dice acá la Corte, también es posible que en los delitos de omisión, y concretamente en los de comisión por omisión, se presenten errores de tipo, los cuales pueden recaer. Y mire que aquí entonces la solución es el 32 numeral décimo, si se dan errores de tipo en los delitos de comisión por omisión. Primero, sobre la situación de hecho, lo que se equipara a decir que la gente no tiene un conocimiento actual sobre el aspecto fático. Yo no sabía. Dice, yo no sabía. Yo no sabía que de ese hecho. Error que de resultar vencible, la conducta sería punible a través del remanente culposo, porque así lo indica el 32 numeral décimo. Pero si es insuperable, esta resulta atípica. Oigan bien esto, mire, es que en una situación de un error de tipo, en un delito de acción o un delito de comisión por omisión, se debe resolver por el artículo 332 del Código ya de Procedimiento Penal, la ley 906, cuando hace alusión a la norma en el numeral cuarto. 332, el fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos. Cuarto, atipicidad del hecho investigado. Ahí es que tiene que encajarlo. ¿Por qué? Porque ese error de tipo del 32, numeral décimo, si lo que se anula es el dolo. ¿No? Entonces, si se anula el dolo, es atípica la conducta. No, falta uno de los elementos del tipo, el tipo subjetivo. Y por ende, entonces, se debe sancionar ahora, claro, debería ser resuelto si existe un delito remanente culposo, pues no va a pedir la preclusión. Estoy hablando en el caso de que no esté sancionado como culposo. Y entonces, les decía, ese es el error de tipo puede presentarse, les está diciendo. Y hay otro caso, dice, sobre la capacidad individual de la acción concreta. Esto es, erradamente se cree que no se tiene la posibilidad de salvamento del bien jurídico, cuya solución es la misma que la anterior. Entonces, sobre la capacidad individual de la acción concreta. Se cree que no tiene la posibilidad de resolver. Yo no sé, ¿con qué medios lo iba a evitar? Entonces un error de tipo en esas condiciones también se soluciona como el anterior.
Y esta tercero dice sobre la posición de garante, que aquí es donde se ubica el caso del general Uzcategui. Dice, sobre la posición de garante, es decir, equivocadamente el sujeto cree que frente a una situación concreta de riesgo cuyas circunstancias conoce a plenitud, no tiene el deber de salvamento. En este último se trata de un error de prohibición, pues si bien la posición de garante hace parte del tipo objetivo, oiga bien esto aquí, aclara la Corte, lo que se afecta es la conciencia sobre la antijuridicidad del comportamiento. Se cree que ese no actuar no es contrario a derecho, o mejor, el sujeto se abstiene de obrar por la creencia errada de que la realización de la acción que le era exigible no estaba ordenada por la ley. Es decir, yo no sabía que tenía esa posición de garante. Error de prohibición directo, pero entonces no afecta al tipo, porque si bien es cierto, la posición de garante es uno de los elementos del tipo, pero lo que se yerra es en relación con la conciencia sobre la antijuridicidad del comportamiento. Entonces es el numeral 11, que es el caso del general Uzcategui, que se alegó por la defensa, que no fue admitido obviamente, y que quedó finalmente entonces condenado a 37 años el general, que entre otras cosas se trataron varios temas allí, sobre todo el de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, temas a manejar allí también sobre la competencia de la justicia penal militar, que no la tiene sobre los delitos de lesa humanidad, y eso ha sido ya decantado, y en los código penal militar está. Quizás después voy a tratar de hablar algo al respecto sobre competencia en la justicia penal militar, porque pues yo hice parte de ella durante 20 años, estuve en justicia en la JUPEM, más concretamente en la policía, y entonces conozco, aunque ya ustedes ven que yo en esos temas, pues aquí en mi canal es poco lo que he manejado sobre justicia castrense, a pesar de que estuve 20 años allá. Pero, en fin, de pronto voy a revisar algunos tópicos allí porque es importante también tenerlos claridad sobre ellos. Entonces, el caso aquí, si es un error de prohibición en esas condiciones, que sería un error de prohibición entonces directo, se solucionaría, o se estaba pidiendo, como en el caso del general Uzcategui, con un dolo atenuado. Para reducir esa pena de los 37 años, se quería por la defensa. Y además de que también se trata otro temita aquí que me parece importante, que sobre el principio de congruencia, cuando, como en este caso, el tribunal lo sanciona por los mismos 37 años, pero como coautor, habla de coautoría, cuando en la posición de, si se tiene en los delitos de comisión por omisión, si por la posición de garante se habla de autor, no es coautor, es autor. Y también algo en domática muy importante aquí, sobre todo Rosín es el que maneja el tema de que puede haber participación, incluso habla de la complicidad en algunos casos, y pues, pero eso no es el punto para entrar ahora aquí a referirme a ello. Solamente así dejémoslo de que él es autor de un delito de comisión por omisión y en concurso con otros delitos allí por homicidio y otras cosas allí, pero básicamente comisión por omisión se es autor por la posición de garante. Y ese tema me parece interesante del principio de congruencia, entonces, que dice la Corte aquí en este caso que no importaba que hubiera sido señalado pues como coautor por el tribunal cuando el juzgador presentó cargos por autor de comisión por omisión en esa conducta, pero que el tribunal condena por coautoría por la participación que tuvo, la incidencia, ese contubernio que tuvieron con las paramilitares, y que llevaron entonces a abstenerse de realizar actos a fin de evitar ese resultado, como fuera los 5 días que se trasladaron allá a los autodefensa y mataron muy desafortunadamente en una situación allí en Mapiripán, delitos obviamente de lesa humanidad, de agravio, que entonces por eso fue sancionado aquí, que creo yo que es un tema muy vigente
Lo estamos viendo porque pues estamos escuchando normalmente que se están llamando a ciertas personas a responder y que se deben de responder frente a estos delitos que son imprescriptibles, delitos de lesa humanidad. Bueno, hácele frente a esto que pues es importante pues, porque es de una situación actual que tenemos en Colombia y que pues es bueno socializarla y tenerla clara. Pero quería entonces ser más precisos, mis queridos amigos. Miren que pues así de esa manera uno como que trato yo de darles una luz respecto a esto que pues es muy complicado. Hablo de los delitos de comisión por omisión, hablo del error de tipo, hablo del error de precisión, temas de dogmática que pues a mí particularmente me encantan y que créanme que no es cierto que el sistema penal acusatorio existe, claro que sí. Yo particularmente en algunos casos dogmáticamente se resuelven. También no lo dejemos solamente a merced a que si entró al juicio que con las pruebas, que el debate público y que no sé qué. No, también hay cosas que se pueden dar aquí y que obviamente la dogmática existirá y persistirá por siempre, la dogmática, y que es una de las aristas pues de nuestra en la parte penal, que es importante tenerlas muy bien claras para abordar algunos aspectos de interés como ustedes están viendo allí. Bueno, yo quería ir a socializar eso. Voy a ver mañana y pasado mañana habrán unas conferencias aquí en la Universidad de Santiago de Cali en la horario nocturno, unos temas muy interesantes, algún expositor ahí sobre hechos jurídicamente relevantes, otros sobre el indicio, otros hablarán un tema sobre la cuestión del principio de congruencia. Voy a tratar de grabarlas y ojalá sean de 45 minutos, creo que sí, están como señaladas para 45 minutos, así que trataré de grabarlas y subirlas a este portal mío, que pues para socializar esos temas que me parecen muy importantes que ustedes también lo conozcan en materia penal pues. Bueno, mis queridos amigos, dejo aquí entonces. Espero que esto les sirva. Vayan, léasen bien esa sentencia 35113 del 2014, el magistrado Eugenio Fernández Calier. Léasen esa sentencia de unificación SU 1184 del 2002, de ponente es el doctor Eduardo Montealegre Linet, sobre la omisión. Y también tiene que ver allí sobre competencia en la justicia penal militar, en delitos de lesa humanidad o no. Lo del fuero, también ahí se aborda ese asunto, y aquí en esta decisión son temas, pues pienso yo, que le dan a uno un norte sobre estos casos. Ok, buen fin de semana.